Todavía ver. Hola, buenos días, Luisa. Hoy estamos en un día muy especial porque es feriado largo. Ayer fue feriado y hoy es feriado puente. Entonces nos quedamos solitas en este día, pero igual vamos a hacer el programa con este tema tan interesante que es el avance de la derecha radical, tanto en Europa como en algunos países de América Latina. Entonces, bueno, a mí me gustaría contarles algunas cuestiones de personas, de estudiosos, de investigadores, de académicos, que se están abocando a estudiar estos temas y que pueden aclararnos mucho el panorama. Uno de ellos es el doctor Franco de Ledoni, que vive en Alemania, trabaja en la Universidad de Berlín, que tiene un sitio de internet el cual recomiendo mucho, que se llama Epidemia Ultra, en donde hay una serie de podcasts que son muy agradables de escuchar, fáciles de escuchar, en donde cuenta la situación del avance de la derecha en los distintos países de Europa, estos con la intervención de distintos académicos de otros países, españoles que viven en Francia, y después también ellos no se quedan solamente con la descripción del fenómeno, del avance de la derecha, sino que analizan cuáles son los mecanismos, las estrategias, las tácticas que utiliza la derecha para avanzar hasta llegar a ocupar puestos de gobierno, como es en Hungría, con Víctor Orbán, en Alemania, perdón, en Italia con Giorgia Meloni, que ha ganado recientemente las elecciones, en Polonia, que también hay un gobierno de derecha. Este, eh, entonces, de alguna manera, desarma todos estos mecanismos, todas estas estrategias para que nosotros podamos llegar a conocerlas y poder llegar a intervenir, digamos. Él, por empezar, hace una distinción entre lo que es derecha radical y extrema derecha, que dice que siempre la repite, esta distinción. Derecha radical son los partidos de derecha, conservadores, autoritarios, identitarios, que defienden los derechos, o sea, que están a favor de la familia tradicional, en contra de los derechos de las mujeres recientemente adquiridos, en contra de los migrantes, este, pero que tienen ambición de poder, fundamentalmente que van tejiendo alianzas y que van tejiendo estrategias como para ocupar puestos en el Parlamento Europeo y últimamente en el gobierno, como hemos visto en Italia, con esta señora Giorgia Meloni, que en su adolescencia se declaró admiradora de Mussolini, y que bueno, y que es, está con su partido que se llama Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, y que ha llegado a través de una coalición a ocupar el poder. Y distingue la extrema derecha, que bueno, que son antisistemas, extremistas, pero que no tienen esta ambición de llegar a ocupar el poder. Recientemente hemos terminado de realizar un curso organizado por la Universidad de San Martín, que se llamó Genealogía del Pensamiento de las Derechas Actuales, en el cual se hizo un recorrido de los pensamientos, las ideas y de las teorías de las derechas desde 1918, pensadores alemanes que luego fueron
tomados por el nazismo, lo que se llamó en la década del 60 la Nouvelle Droite, la derecha, la nueva derecha en Francia, con Alain de Benoist, un pensador también de este sector, llegando a la alt-right en Estados Unidos en la actualidad, que es derecha alternativa, con teorías conspirativas rarísimas como el QAnon, cosas rarísimas, muy extrañas, desde nuestro punto de vista, y que bueno, que han servido de sostén a Donald Trump. Para arribar, digamos, a lo que sucede en la Argentina, estos fenómenos, por ejemplo, Milei, que se dice libertario, y de dónde viene esto de libertario, que tanto lo asociamos al anarquismo. Los paleolibertarios nos explican, es una teoría que surgió en los años 50 en Austria y que planteaban el anarcocapitalismo, la disolución, entre comillas, del Estado. Y bueno, lo que dicen con respecto a Milei es que no es paleolibertario, sino que es minarquista, que lo que quiere llevar al mínimo la existencia del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Barrer con todo lo que es salud y educación, y que la función del Estado solamente esté en las fuerzas represivas, para represión interna o para algún conflicto con el exterior. Bueno, a mí me parece fundamental, digamos, analizar estas cuestiones porque la gente no la conoce, y después resulta que por toda esta cosa, por ejemplo, de Milei, que se enoja y que dice cosas provocativas, y usa determinadas cuestiones para atrapar a los jóvenes, que es el cómo, digamos, cómo expresan sus ideas, cómo expresan sus teorías, y que se engancha a la gente, precisamente porque desconoce qué hay atrás. Claro, 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 sí. Porque si supieran que atrás es que van a sacar lo poco que queda de los hospitales públicos y de la salud pública, no sé, creo que no se engancharían tanto. Por Se supuesto. enganchan con la cuestión de símbolos, de rituales, de mitología, de propaganda, y lo propio que hizo el nazismo, que utilizó excelentemente bien la propaganda para ganar a sus adherentes. Qué Luis, a ver cuidado, qué opinas de esto. Luego yo voy a seguir hablando porque tengo qué muchas cosas cuidado que para hay contar. que tener, Lili. Qué cuidado que tenemos que tener cuando vamos a elegir. Y la verdad que todo esto que vos nos explicás, qué bien, ¿eh? Y yo te pido, por favor, que otra vez que tengas un taller de ese tipo me invites. ¿Fue virtual el taller que hiciste? Sí, sí, fue virtual, organizado por la Universidad de San Martín. Terminó, bueno, yo a veces por otras cuestiones no pude asistir a todas las clases, pero luego te Claro. las mandan grabadas las clases, te mandan podcast para escuchar, uno puede enviar preguntas con las dudas, puede enviar reflexiones. A mí me pareció de una calidad excelente y de una necesidad importantísima. Ay, sí. Sobre todo en la Argentina en época preelectoral. Participa también un laboratorio de investigación de estudios sobre la democracia y el autoritarismo que funciona en la Universidad de San Martín. Mira, qué bueno. Este, Hay que interiorizarse. Yo siempre consideré a la política algo tan sucio, tan corrupto, tan que no puedo entender, que lo dejaba un poco de lado, pero ahora digo, no, no, conozco muy poco y cuando uno no conoce te engañan fácilmente, así que es como una obligación de poder eh, estudiar, leer, porque todo esto que nos hace falta. Y si es necesario hacer un taller, porque te impulsa a leer. Porque en estos días que no tenemos tiempo para nada, lo que menos queremos hacer es leer política, pero tenemos que hacerlo.
Bueno, Luisa, por eso la gente joven se adapta y no te dan bibliografía. Tenés bibliografía para leer y profundizar, hay un montón de libros que uno puede luego leerlos, pero te dan los podcasts, que es la modalidad de los más jóvenes, ¿viste? Escuchar. Ah, sí, voy a entrar a esa página que dijiste, Lili. La Se página. llama epidemiaultra.org y la dirige el doctor Franco de Ledone, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Matanza, si no me equivoco, y que luego hizo el doctorado allá, calculo que lo habrá hecho en Alemania, y que trabaja en la Universidad de Berlín. Ahí está. Estuvo en San Martín, en la Universidad de San Martín. Yo no pude asistir en presencia, pero estuvo un tiempito acá dando conferencias y charlas. Pero bueno, me gustaría, digamos, tomar uno de estos podcasts Sí. eh, que lo conversa fundamentalmente Ariel Goldstein, otro investigador, Ujú. eh, y que habla de la internalización de la ultraderecha. Él se dedica a investigar ese tema, porque viste que cada uno ahora, digamos, acota sus temas de estudio y se dedican a cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, la alt-right, la derecha alternativa de Trump en Estados Unidos, se abocan a temas muy puntuales. Entonces pueden profundizar en esos temas, Ah, ¿no? bueno, se especializa en Este, ese tema. Bárbaro. exacto, Así que exacto. Y epidemia bueno, ultra, ¿no? Sí, sí, voy a entrar. bueno, me parece bien, Luisa. Sí. Lo que nos explica Ariel Goldstein es que la derecha radical, la extrema derecha, Sí. está armando una red a ambos lados del Atlántico para fortalecerse. ¿Esto qué quiere decir? Está tratando de unir la derecha de Europa con la derecha de Latinoamérica. Acá lo tenemos, Bolsonaro, que por suerte perdió las elecciones en Brasil. Lo tenemos a Kast en Chile, casi gana las elecciones. Digamos, son los que se me ocurre, digamos, pero fundamentalmente Bolsonaro. Eh, y el que está haciendo de puente, digamos, entre la derecha de Polonia, la derecha de Hungría, fundamentalmente, y la derecha latinoamericana, fundamentalmente Bolsonaro, es Santiago Abascal, que pertenece al partido Vox, que tiene representación en el Parlamento y ha ganado diferentes sectores, digamos, dentro de España, y que son absolutamente conservadores y tradicionalistas, que reivindican el franquismo. Incluso recuerdo ahora el video de Giorgia Meloni antes de ganar a las elecciones arengando a favor de la familia tradicional, en contra de la comunidad LGTB, en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, media furiosa, en Andalucía, donde estaba Santiago Abascal en un mitin de Vox. Ellos consideran que Iberoamérica, ahí entraría toda América Latina, Brasil incluido, de habla hispana y de habla portuguesa también, Estados Unidos y Europa forman parte del mundo occidental. Ellos le llaman iberósfera. Se reunieron en Madrid, escribieron lo que se llama la Carta de Madrid, que es una declaración de principios firmada por Giorgia Meloni de Italia, con su partido Hermanos de Italia, y firmada por Marion Marechal con su partido Reconquista de Francia. ¿Y quién está atrás de esto? Una fundación que se llama Disenso. Ahora vamos a ver de dónde viene la plata de la fundación Disenso. Por supuesto, defienden la familia tradicional, hablan de la lucha contra el comunismo, que tienen que estar juntos frente a un enemigo. Bueno, comunistas son todos los que no son ellos, porque meten a todo el Claro. mundo dentro de este término comunista.
pero aparte utilizan otro término que se llama narcocomunismo, que Ajá. asocia a la izquierda con el crimen organizado. Ah, Por ejemplo, esto ha hecho campaña Bolsonaro en Brasil con esta idea. Y aparte esto de qué es la izquierda, porque meten a cualquiera en la izquierda, dentro de la izquierda. exacto. Y el objetivo es fundamentalmente crear pánico. Sabemos que, yo lo sé porque he recibido montones de WhatsApp, Bolsonaro ganó las elecciones a través de las redes sociales, fundamentalmente a través de WhatsApp, donde mandaban WhatsApp que se distribuían por todos lados, de hecho a mí me llegaron, y Sí. donde dicen una sarta de cosas que lo que menos tienen es lógica, pero bueno, ellos se manejan con eso. Este tema del narcocomunismo también fue utilizado en la campaña de Trump, en contra de Hillary, que dicen que Hillary es de izquierda, Hillary Clinton, con toda la intención de criminalizar a los que ellos dicen que son de izquierda. Y se basan en dos núcleos, nos dice Ariel Goldstein, o dos conceptos. Por un lado, el concepto de hispanidad y por el otro lado, el concepto de reconquista. Reconquista se llama el partido de Marion Maréchal de Francia, que es la derecha radical de Francia. El concepto de hispanidad, ¿qué quiere decir? Son dos conceptos que vamos a retomarnos desde la época de Franco, en la Guerra Civil. Primo de Rivera y Ramiro de Maeztu eran dos ideólogos del franquismo. Este último fue fusilado por el gobierno, de, ¿cómo se llama?, español, al que le dieron un golpe de Estado en el año 36, el gobierno de Frente Popular del golpe español, del Estado español, el que sufrió el golpe de Estado en manos del franquismo. Y este concepto de hispanidad tiene que ver con expandir el catolicismo, retomar la herencia colonial. A ver, lo hemos visto en los partidos de fútbol, esto, ahora recientemente en el Mundial, cuando con respecto, si no son cosas, a ver, voy a tomar dos ejemplos actuales de hoy que se han escuchado acá. En los partidos de fútbol hemos escuchado que a la gente descendientes de africanos y demás, les dicen que estaban mejor cuando eran esclavos. Y bueno, atrás de eso hay toda una teoría. No, Y está no. dicho con palabras, totalmente con palabras. Por ejemplo, en Estados Unidos, la alt-right, algunos sectores plantean que gracias a la esclavitud, las personas originarias de África tienen el nivel de vida que ahora tienen en Estados Unidos, que le tienen que agradecer a la esclavitud el nivel de vida que tienen en Estados Unidos. Terror, Lili. Me recorre Teoría. todo un Atrás, escalofrío por mi cuerpo al escucharte. bueno, pero es una teoría atrás de lo que se dice, por ejemplo, en los partidos del Mundial. El otro día, fui a la peluquería, Sí. peluquera tiene una amiga en Italia, que le decía, las italianas no tienen hijos, los musulmanes tienen un montón de hijos y nos van a invadir y vamos a terminar siendo todos musulmanes. Mi nieta me dice, abuela, teoría del reemplazo. Hay una teoría atrás de eso que maneja la extrema derecha, que se lo mete a través de las redes y de los discursos y de las narrativas en la cabeza a la gente, Claro. que tiene efectos, que no es inocua, que no es Escúchame, inocua. Lili, y a través de la ignorancia que los gobiernos, el poder, tratan de desarrollar en la población, Lili. Porque cada vez tenemos más analfabetismo, más ignorancia, las escuelas se vienen abajo. Y es como yo siempre dije, Lili, desde que entré en la docencia, a ver,
¿Qué le conviene al que gobierna? Un pueblo ignorante. Y esto Y es la sí, demostración de lo que vos nos estás diciendo. Por eso yo sí, siempre fui en contra de eso. Hice pensar a mis alumnos, por lo menos. claro, exacto, falta educación Qué política. miedo. Otro ejemplo, te voy a poner de ahora. Yo le compro al señor del barrio que es boliviano. Y bueno, él mismo sacó el tema, pero vio lo que aumentan las cosas, no se puede más, y bueno, le digo, qué sé yo, habrá que pensar cuando uno vota. Entonces él me dice, "Y podemos votar a mi ley, ahora. Y yo le digo, mirá, yo le tengo confianza con el muchacho, le digo, mirá, el primero que va a rajar, vos sabés que mi ley viene de toda la idea de la derecha, de en contra de los inmigrantes, anti-inmigrantes, al primero que van a rajar va a ser a vos. Qué bien que estuviste. Pero bueno, no me dijo nada, ¿viste? Hay confianza, se le pueden decir estas cosas, Más bien. pero ciertamente al primero que van a discriminar, lo sabemos nosotras que somos docentes, es a los bolivianos, a los peruanos, que Ay, tiene que ver con el color de la piel, tiene que ver con que son poblaciones de descendencia de pueblos originarios. no. Por eso digo, estas cuestiones están las podemos escuchar si escuchamos realmente, si podemos leer entre líneas en la actualidad. Sorpresa. Está Sí, entrando Walter Sánchez. no sé si nos habrá escuchado Walter, pero ya seguimos No, se lo hablando perdió, juntos. se lo perdió. Bueno, voy a terminar un poquito con esto, porque el otro concepto, a ver, lo tenemos a Walter ahí. Esa Walter Hola, Walter. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Disculpe la tardanza. te Bueno, acá venimos perdiste. conversando, ya te cuento un poquito, rebobinando, para que digamos, te metas en tema, de la internalización de la ultraderecha, de este armado de una red a ambos lados del Atlántico para el fortalecimiento de la ultraderecha o derecha radical, que también conversamos que no es exactamente lo mismo, que está mediada por Vox, Santiago Abascal, y que de alguna manera intenta unir los partidos de Europa, sobre todo Polonia y Hungría, como modelo con los de acá, sobre todo Bolsonaro de Brasil. Y estábamos viendo el núcleo de los dos conceptos en los cuales se basaban, uno, el de la hispanidad, que con esta idea de expandir el catolicismo, de la idea colonial, y el otro núcleo, el de la reconquista, que lo que ellos piensan o plantean es que los conservadores dejaron espacios libres para el avance de la izquierda. También decíamos que ellos le dicen izquierda a cualquier cosa que no sea su propio pensamiento, porque por ahí entra aquí izquierda, Lula, Cristina, Hillary Clinton, y que ellos tienen que recuperar estos espacios. Hacen claramente acá otra cosa que comentábamos, que atrás de esto está la Fundación Disenso, que escribieron una declaración de principios firmada por Meloni y por Marechal, que es la Carta de Madrid, y ellos claramente hablan de tenemos que estar juntos frente al enemigo, de los buenos y los malos. ¿Quiénes son los malos? El cartel de Puebla, el cartel de San Pablo, el Internacional Socialista. Este es el lenguaje, son las palabras que utilizan. Hablan del narcocomunismo en un intento de unir a la izquierda, entre comillas, con el crimen organizado, que es lo que se llevó adelante en la campaña de Bolsonaro. Y que ellos dicen, por ejemplo, hay un autor de estos, que tienen un arma de destrucción masiva que es el sentido común, que hay que apuntar al sentido común, y que aparte del sentido común, digamos, el pensamiento se sostiene en el autoritarismo y en el nativismo. Es decir, el nativismo que cada uno se tiene que quedar en su país, esto va de la mano de todas las
políticas y todas las ideas anti-inmigrantes. No son tontos los tipos, porque toman el concepto de batalla cultural de Gramsci. Gramsci es un pensador comunista italiano que estuvo preso, creo que murió en la cárcel. Y lo que los tipos piensan en este momento es que no se puede hablar solo de economía, sino que tienen que dar una batalla cultural sosteniéndose en su visión conservadora y etnopluralista. Este es otro tema, lo dejo, digamos, ahí entre paréntesis, el etnopluralismo, para ver cómo piensan el racismo, cómo justifican el racismo en la actualidad. Usan fundamentalmente las redes sociales e intentan globalizar las teorías de la conspiración. Por ejemplo, el QAnon hay de Estados Unidos, hay referentes en Alemania, en Japón, en Reino Unido, en Francia, con la intención de uniformar conceptos e ideas. El QAnon es una teoría conspirativa. Yo cuando escucho estas cosas vuelvo a pensar, estos tipos están todos locos, pero bueno, en algún lado prenden, porque si no Trump no hubiera llegado al gobierno. El QAnon es una supuesta trama secreta contra Trump, y que se supone que estos que están en esta supuesta trama secreta realizan tráfico sexual de niños y actos pedófilos. Por ende, Trump viene a salvarnos de este enemigo. Es una teoría conspirativa. Y por supuesto, también se basan en la ideología de género, que sabemos que es, digamos, tomar los roles tradicionales de varón y de mujer, y estar en contra de las diversidades sexuales, de la homosexualidad, etc. Y que esto también tiende a crear pánico moral. Esta uniformización de narrativas, por ejemplo, lo vemos de un lado y del otro del Atlántico. Meloni planteó en su campaña el lema de Dios, patria y familia. El mismo lema que Bolsonaro, el mismo lema que Hitler, digamos. Y bueno, y lo que tiende, digamos, es a un acercamiento fundamentalmente entre la política de Bolsonaro y la de Orbán de Hungría. No me quiero extender tanto, pero realmente todas estas son ideas que transmitió, vuelvo a recordar el autor, Ezequiel Goldstein, que se dedica a investigar la internalización de la ultraderecha. Voy a cortar un poquito acá. ¿De dónde viene la plata de la Fundación Disenso? Del ex Partido Popular. Dicen que viene de Rusia, dicen que vienen de los iraníes y de Orbán. Orbán es el presidente de Hungría. Bueno, hay más cosas, pero bueno, le vamos a dar la palabra a Walter, porque si no nos vamos a quedar con una sola charla, digamos. Bueno, Walter, no sé si te pude poner al tanto de lo que venimos conversando desde las 9. No, es que ha sido una exposición brillante primero, ¿eh? La verdad que estoy muy sorprendido, brillante. Cuando uno hace una exposición tan buena, dice, bueno, pero a ver, ¿qué faltó decir? Yo pienso que la siguiente reflexión es preguntarnos, bueno, ¿por qué estos tipos en estas épocas avanzan electoralmente? Porque en una época normal, esta gente no pasa de ser seres payasescos, seres marginales. Y sin embargo, ahora adquieren una relevancia importante, incluso con esas ideas que muchas veces son completamente ilógicas, las teorías conspirativas, razonamientos que muchas veces no tienen por qué calan hondo en la sociedad. Ese me parece que sería, más allá de que este tipo de movimientos han entrado en auge o en una escala de ascenso, mejor dicho, a partir de que los partidos de Trump
desconocieron la derrota y empezaron a tomar el Congreso. Y tiene que ver con la crisis que se está viviendo. Una crisis que bien nosotros desde Argentina la veníamos masticando hace mucho tiempo, pero que en realidad se ha convertido en una crisis mundial. Estados Unidos reconoce oficialmente una inflación del 8,5, lo cual ya sabemos que la inflación real muchas veces es mayor de la que reconocen los gobiernos. La crisis europea que se ha agudizado producto del COVID y ahora de la guerra es realmente impresionante. Es decir, esta gente con esas ideas disparatadas en realidad, ilógicas, adquieren una relevancia a partir de una crisis económica sostenida y la falta de perspectiva. Esa es la clave. Esta gente, yo creo, si uno escucha, por ejemplo, a Milei, eh, hay algo que hace correctamente. Él te dice por qué la Argentina está en crisis y cuál es la solución. Es decir, hacia dónde hay que ir. Por supuesto que no es la solución que ninguno de nosotros adoptaría, ¿no? Este ajuste por shock, eliminar todos los planes sociales. Bueno, ya describiste muy bien eh, cuáles serían las opciones de esta gente, pero lo importante es que te da una perspectiva. Es decir, frente a la no perspectiva de los partidos del régimen, la crisis constante, no hay trabajo, la guita no alcanza, no podemos comprar, la juventud no puede comprarse una casa, trabajando sos pobre. Esta derecha dice, bueno, la solución es esta, hay que ir hacia acá. Es decir, que le da una perspectiva a esas masas que están envueltas en una crisis y una desesperación. Ahora, también yo me preguntaría, bueno, eh, ¿qué hace el resto de las fuerzas políticas también? Porque muchas veces los partidos del régimen son cómplices del crecimiento de esta derecha. No podemos eso dejar de lado. Es decir, haciendo un poco de historia, tradicionalmente estos movimientos que uno conoce popularmente como populistas, siempre tienen en su interior a movimientos derechistas. Sin ir más lejos, Lula ha hecho alianzas con ex aliados de Bolsonaro, es decir, las iglesias católicas, partidos conservadores. El vicepresidente de Dilma Rousseff fue Temer, un ultraconservador y cabecilla después del golpe institucional que derroca al partido de Lula. Es decir, eh, el punto es por qué esta derecha crece. Entonces, crece por la exposición que yo estoy dando, crece por un lado por la crisis económica y por la falta de perspectiva, pero también crece alimentado por los partidos del régimen, que no ofrecen una solución y que en muchos casos son cómplices de esta derecha. Hay muchas reflexiones que hacer. En su momento, algo que está bien estudiado por la historia, Hitler no era el candidato de la burguesía alemana. La burguesía alemana tenía otros candidatos. De hecho, la burguesía no se fía de esta gente porque son gente totalmente inestable. Los empresarios prefieren sus tecnócratas, que son predecibles y que aparte van a hacer lo que ellos les dicen. Pero ¿qué pasa? Frente a un cuadro de crisis enorme y frente a un cuadro de fracaso de los partidos del régimen, estos partidos van ganando terreno. Estos partidos, que yo voy a decir algo polémico, les puede parecer polémico lo que voy a decir, pero hasta cierto punto, estos partidos serían lo más consciente del capital. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes de una realidad que ya hasta el día de hoy es irrefutable, que es el capitalismo entró en una crisis terminal prácticamente. Y para salir de esa crisis,
No alcanza con paritarias a la baja, que aumente un 20% los alimentos. Para que ese capitalismo vuelva a tener cierta, entre comillas, por favor, vitalidad, se necesita, acá en Argentina y en cualquier parte del mundo, un ajuste feroz. ¿Hace cuánto en Argentina se viene hablando de reforma laboral, reforma jubilatoria, cuando tenemos jubilados indigentes? Tenemos jubilados indigentes y estos tipos tienen el tupé de hablar de reforma jubilatoria y la reforma impositiva. Es decir, ellos, y la doctrina del shock, es decir, dar todo este ajuste, un ajuste brutal y dado de un solo golpe, no en cuotas de a poco. Por eso digo que hasta cierto punto, esta gente representa lo más consciente del capitalismo. Porque efectivamente son conscientes que para que este sistema, que ya está en su etapa de putrefacción, tenga cierto aire, es necesario golpear brutalmente las condiciones de vida de las masas. Por supuesto que no lo dicen de esta manera, son partidarios de volver al sistema privado de la jubilación, es decir, volver a las AFJP, entre otras cosas, por ejemplo. Es decir, de tomar por asalto las jubilaciones de la clase trabajadora. Claro. Eh, Eso es lo pero que pasa, Walter, que siempre ajustan a la clase trabajadora. No empiezan de arriba, Walter. Ellos es no se que, es ajustan que nunca. es que por eso digo que son conscientes de su discurso, ¿me entendés? Es decir, obviamente, todos ellos apuntan a la clase trabajadora, son furiosamente antisindicales. Eso es importante, eso. ¿Sí? Furiosamente antisindicales, con el discurso de combatir la mafia de la burocracia sindical, que es correcto que es una mafia, es correcto, pero ellos vienen no por la parte mafiosa, sino por toda la actividad sindical, es decir, por el derecho del trabajador a sindicalizarse y por lo tanto a protestar y a defender sus derechos laborales. Pero así como digo que son el sector más consciente hasta cierto punto, yo recojo una definición que no es mía, sino que se la escuché a Marcelo Ramal en un curso, que dijo, esta gente representa la cloaca del capital, son lo peor de la sociedad y tenemos que enfrentarlo. Entonces a los jóvenes que están desesperados, a esa juventud que no encuentra una solución, que no encuentra trabajo, a los miles que no tienen trabajo y viven de un plan, que nos están escuchando, hay que decir que a esta gente son los lobos con piel de oveja. Se disfrazan queriéndote dar una solución, pero en realidad no nos representan y que tenemos que salir a combatirlos porque ellos están en defensa de este sistema que este sistema nos ha llevado a este nivel de vida por debajo del nivel de la pobreza, aún trabajando. Aún trabajando en blanco, vos sos pobre, no tenés ningún acceso a la vivienda. Entonces, a los que nos están escuchando, no hay que caer en esos cantos de sirena y hay que organizarse y hay que combatir porque la vida es otra cosa, gente. Sí, Walter, como vos decís, y hay que desarmar su discurso, las cosas que hacen, sus acciones, los gritos y toda esa parafernaria que va alrededor del discurso. A mí me gustaría yo tomé fundamentalmente lo que dijo este investigador Ariel Goldstein, que se dedica a estudiar la internalización de la ultraderecha, porque él también coincide, me parece, con lo que vos decís, que él le dicen fascismo de mercado, como sería el representante Pinochet, corresponde a esta etapa del capitalismo a nivel mundial, dice él. Etapa del capitalismo tardío, como quieras llamarla, de la decadencia del capitalismo, de la globalización. Y que en este momento la única posibilidad para seguir manteniendo los privilegios de los grupos dominantes es restringir al máximo lo que conocemos como democracia, los derechos humanos, derechos democráticos. Bueno, este era el planteo, que solamente esto puede surgir
dentro de este contexto, digamos. Ah, Después también otra cosa que decía que es preocupante es que después del triunfo de esta Meloni en Italia, tiene perspectiva esto, sobre todo este fortalecimiento internacionalista que están haciendo esta gente, digamos, de unir de un lado y del otro lado del Atlántico, digamos. Por eso lo hacen, si, si para me que permi- tenga perspectiva. si me permitís, Lili, yo no quisiera por ahí que los que nos están escuchando se queden con esta idea de que esta derecha simplemente es algo que avanza, es una línea de ascenso y nada más. Sí, Porque esta derecha ha sufrido crisis y reveses enormes, descalabros absolutos, como por ejemplo, bueno, la derrota de Bolsonaro, pero el mejor ejemplo es la primer ministro conservadora que llevó adelante estas ideas, por ejemplo, de reforma tributaria en Inglaterra. Y duró solamente, creo que si no me equivoco, un par de meses. Es decir, llevó adelante una profunda reforma impositiva que básicamente consistía en sacarle impuestos a las grandes empresas, fortunas, etcétera, eh, y un sector de los capitalistas, los acreedores del Estado inglés, tenedores de los bonos, le dijeron, yo no te voy a renovar los títulos de deuda porque cuando me tenga que pagar con COVID, crisis de por medio, agudización de la guerra en Europa, no vas a tener un centavo para devolverme. Entonces, digamos, estos mismos planes que estos llevan adelante han entrado en una crisis y la primer ministra tuvo que renunciar habiendo asumido a meses de haber asumido. Y Gran Bretaña entró en una crisis todavía mucho mayor. Entonces, no pensemos, no nos vayamos con esta idea de que esta gente asume y va, digamos, en una curva de ascenso. La misma primer ministro de Italia, que ganó la elección con un discurso fuertemente anti-Unión Europea, hoy se da cuenta de que no puede salir de la Unión Europea porque si llegara a hacer eso, se le cae toda Italia encima. Entonces, eh, no quisiera que los oyentes se lleven esta idea de que es una derecha en ascenso, porque al contrario, enfrenta grandes crisis y grandes derrotas muchas veces. Che, yo no escucho, ¿eh? Es que estamos silenciadas. Lili está silenciada. Lo silencié, digamos, es una derecha que se está organizando internacionalmente, pero obviamente va a chocar del otro lado con los movimientos antifascistas, como de hecho ya ha sucedido en Italia, y va a chocar, digamos, con la gente que no quiere perder sus derechos, ¿no? La cuestión concreta de que no quiere perder sus derechos, haya votado a quien haya votado. Seguro. Luisa, ¿qué nos decís? Así es, no, los estoy escuchando ahí, que realmente es así, Lili, el obrero, ¿no? La persona que trabaja, los que trabajamos, que estamos empobrecidos totalmente. Es lamentable que ganes lo que ganes, nada. Aparte, yo veo una impotencia, ¿no? Del obrero, del ciudadano, ante tal magnitud de que no llegamos a conocer este trasfondo que ustedes nos explican tan bien. Como están todos como relacionados, pareciera que están todos complotados para llenarse los bolsillos y tener más poder y no importarle la clase trabajadora. Como yo te decía hace un rato, la educación fuera, ¿para qué? Si no les sirve. La educación del pueblo no les sirve, porque si no, no lo pueden dominar. Y esto es así. Por eso yo, la verdad que como ciudadana común, como maestra, como madre de familia, lo que le digo a los que nos están escuchando, que se instruyan, que lean, que estudien, que se interioricen, que conozcan,
porque la ignorancia es la mejor arma para los poderosos, para dominarnos. Eso es viejo como la humanidad, ¿no? Pero hace falta que, que lo sepamos, que lo recordemos. Eso nada más. Bueno, Luisa, gracias. ¿Qué te parece si vamos cerrando? Nos quedó sin leer, no sé si vamos a tener tiempo. Pero, ¿qué te parece? Ya creo que no. Leo un poquito hasta lo que vos me decís, pero ya más o menos lo fueron Sí, tocando. lo fuimos hablando. En México hubo una concentración de la ultraderecha de América en un acto con Eduardo Bolsonaro, Santiago Abascal y Lech Walesa de Polonia. Más o menos fuimos conversando sobre estas cuestiones. ¿Mm? Así que bueno, si querés, Yo leo un poquito. Walter, ¿querés leer un poquito? Bueno, dale, leemos un poquito, porque ya que lo conseguimos es un artículo del diario El País. Ahí, sí, dice México concentra a la ultraderecha de América en un acto con Eduardo Bolsonaro, Santiago Abascal y Lech Walesa. El ultraconservador Steve Bannon ha alertado del voto electrónico que buscan México y Brasil para robar la soberanía. Sigue por acá, Carmen Morán, la periodista, dice, ni Europa ni Estados Unidos, la gran cita de políticos y activistas ultraconservadores ha elegido para su encuentro a Latinoamérica, una región que en los últimos meses han ido ganando los gobiernos líderes de izquierdas con el remate de Brasil que perdió Jair Bolsonaro recientemente. La Conferencia Política de Acción Conservadora reúne por 2 días en México a nombres conocidos como el estadounidense Stephen Bannon, el chileno José Antonio Caz y el argentino Javier Milei, el español Santiago Abascal o el hijo de Bolsonaro, Eduardo, así como a numerosos activistas católicos, antiabortistas, contrarios al feminismo o los derechos LGTB, iba a preguntar Lili, y anticomunistas. También ha intervenido el líder polaco, Nobel de la Paz, Lech Walesa, quien ha hecho una defensa del anticomunismo, pero ha mencionado el cambio climático como un problema real, en contra de lo que antes había dicho el presentador. El mexicano Eduardo Verástegui, que lo consideró ideológico y que limita la propiedad privada y el empleo. Walesa era definitivamente una rara avis en este encuentro, con cuyos participantes apenas coincide en el anticomunismo y el fervor religioso. Sigue el artículo, Lili. Bueno, pero esto sucedió en noviembre, muy reciente. Hubo movilizaciones también en México en contra de esta reunión internacional. Bueno, Walter, si nos querés, con tu visión positiva, cerrar todo esto que venimos hablando, te vamos a agradecer. ¿Lo tenemos a Walter ahí o se nos fue? Activa el micrófono, Walter. Aquí, ahí está. Sí, tenía el micrófono apagado. No, algo muy cortito quizás también para los oyentes que están justamente como nosotros preocupados por el ascenso de esta derecha intolerante y antidemocrática. Es a partir de la lucha de nuestras reivindicaciones como trabajadores, es la mejor arma para combatir esta derecha. Es decir, luchar por un salario igual al costo de la canasta familiar, el fin del trabajo en negro, por el 82% móvil, por el control de las obras sociales por sus trabajadores, por un plan de viviendas. Es a partir fin del trabajo negro, por trabajo genuino, bajo convenio, con todos los derechos laborales, y es a partir de esas reivindicaciones puntuales es que vamos a ir derrotando, porque ¿qué dicen ellos de esto? De todo este pliego de reivindicaciones que acabo de decir, no dicen ni una palabra. Nada. Claro, dice que en contra, el enemigo, todo, exactamente, pero sí, a favor. Claro, no les conviene. Exactamente. Es a partir de esas reivindicaciones puntuales que tenemos como trabajadores la mejor arma, aparte de la lucha política, obviamente, para combatir a este tipo de derecha recalcitrante.
Bueno, gracias, Walter. Gracias, Luisa. Vamos cerrando porque ya estamos en hora y nos vemos de acá a 15 días con otro tema de actualidad. Así es, por Conciencia Top New, y saben que grabamos cada 15 días, pero ustedes lo pueden escuchar todas las semanas, ¿eh? Si no puedes escucharlo uno de los días, lo escucharás el otro. Creo que va los jueves, los domingos, no me acuerdo, pero buscá La Rueda, gente, La Rueda. Bye bye.